Bueno, queridos hermanos, el domingo pasado nosotros estuvimos hablando acerca de la soberbia, no sé si usted se acuerda, y hemos dicho varias cosas acerca de esto. Lo primero que hemos dicho, una de las características que hemos leído es que la soberbia lleva arrogancia, una actitud altiva y despreciativa hacia los demás y también puede ser hacia uno mismo. Tiene desprecio, hablar o tratar a los demás con desdén o falta de respeto es una característica de la soberbia. También tiene un sentido de superioridad. El soberbio se cree mejor o más importante, no siempre mejor, pero sí más importante que los demás. Tiene una negación de las opiniones de los demás, ignora o rechaza las opiniones y perspectivas de los demás, y también tiene un enfoque en uno mismo, una obsesión por sí mismo. El soberbio tiene una obsesión de por sí, su propio éxito, sus propios logros, sin preocuparse en lo más mínimo, por los demás. El soberbio se ocupa de sí mismo. También tiene dificultad para aceptar críticas, dijimos, que reacciona de manera negativa o a la defensiva cuando alguien le hace una crítica, y tiene dificultad para hacer amigos, porque tiene un comportamiento arrogante y puede alejar a las personas y tener dificultad para construir relaciones interpersonales saludables, y también tiene la soberbia, suele acompañar a la falta de gratitud. Los soberbios, por lo general, son ingratos también. No solamente todas estas otras debilidades, sino que es ingrato. Podemos decir que la soberbia es la acción de sobresalir, resaltar, exhibirse, distinguirse de los demás. Las personas humildes y dotadas por Dios se destacan también por los dones que Él le ha dado, ya sea por su belleza, imagen, por su inteligencia, por su fuerza, pero están conscientes, no es que solamente saben, están conscientes las personas humildes que todos los dones que ellas tienen son o provienen ¿de quién? De Dios, y no le pertenecen a ellas, les han sido otorgadas y de corazón entienden que el mérito es para ¿quién? Para Dios. La gloria es para Dios y el mérito es para Dios y no para sí misma. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza ni sombra de variación. Las personas soberbias, por el contrario, usan estos dones para sobresalir, para discutir con los demás, pelear, maltratarlos, despreciarlos, o también, esto es algo característico del soberbio, la persona que es orgullosa, intenta sobrepasar la sana posición que puede aspirar por su naturaleza. Nosotros podemos aspirar a superarnos hasta determinados límites, los límites que Dios nos ha establecido en nuestra naturaleza. Pero el soberbio cree poder sobrepasar esos límites que Dios por naturaleza ya ha establecido. Nosotros podemos ver esto en Romanos 12:3. El apóstol Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Una versión más dinámica dice, por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, escuche bien lo que Dios le encargó al apóstol Pablo, por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar, antes bien, cada uno piense de sí con moderación,
según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. En otras palabras, no nos creamos más de lo que somos. Veamos claramente cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son nuestros potenciales. No nos creamos más de lo que somos. La soberbia usa los dones de Dios para sí misma, su propia satisfacción o propósitos personales, y no para la gloria de Dios. En el siglo XIII, Tomás de Aquino dice que la soberbia es el apetito desordenado de la propia excelencia. Escuche bien, es una muy buena definición. Apetito desordenado de la propia excelencia. ¿Por qué apetito? Porque es un deseo ferviente, es un hambre de gloria, es un apetito que tiene la persona. Pero es desordenado, no es un apetito sano, porque tiende a algo que está sobre sus posibilidades. Quiere algo que sobrepasa los límites que Dios ha establecido, lo que equivale a salir del orden establecido por Dios. Y luego dice, por su propia excelencia, porque es un afán de gloria, de excelencia personal, con desprecio a lo que es la gloria de Dios. La persona tiene un afán desmedido por aumentar su propia excelencia, por superarse, por creer más de lo que es o por creer que va a llegar a ser mucho más de lo que Dios ya la ha limitado a ser a la persona. Esto lo podemos ver en Ezequiel 28:15. Dice así, hablando del diablo precisamente: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Qué pasó Satanás? Con Satanás o con el diablo. Tenía una belleza. Acá dice que él se corrompió a causa de la hermosura. Él era un ángel bello, poderoso, y se enalteció. En él hubo orgullo, y por eso fue desechado. Para Pablo, el orgullo o la soberbia es el pecado del diablo. Así lo describe el apóstol Pablo, el pecado del diablo. ¿Por qué? Porque hablando de los requisitos de los diáconos, de aquellos que sirven a Dios, no predicando o enseñando, sino haciendo cualquier otra cosa, eso es un diácono, quien sirve a la iglesia haciendo cualquier otra cosa, sirviendo las mesas o un trabajo noble, es un diácono. Él le da estos requisitos. Primero, 1 Timoteo 3:6, dice así: no un neófito, es decir, no pongas de diácono a una persona nueva, no la pongas, dice Pablo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Para Pablo enaltecerse era el pecado del diablo y llevaba esa condenación. Ahora bien, la palabra griega que usa Pablo para envanecerse, tifos, también se puede traducir como humo. ¿Sabía usted? Nosotros creemos que hay algunas cosas son nuevas o son de nuestro tiempo. No, ya en aquel tiempo, Pablo dice casi literalmente, no vaya a ser que a esta persona le soplen humo. Como nosotros vamos a decir, le suban los humos, dice Pablo. No va a decir cosa que se agrande y se enturbie, se contamine el aire que respira, está diciendo Pablo, ¿no? Nosotros le decimos algo parecido, no va a decir cosa que a fulano se le suban los humos. Bueno, eso es lo que Pablo más o menos estaba diciendo. En el siglo IV, Agustín de Hipona dice, busque y encontrará que la soberbia es un pecado contra la ley de Dios distinto de todos los otros. Sabemos que San Agustín, como es más conocido, o Agustín de Hipona, era un
una persona que leía mucho las cartas del apóstol Pablo. Él dice que ahí encuentra precisamente la redención. Y él afirma que este pecado de la soberbia es distinto a todos los demás. ¿Pero por qué dice esto, Agustín? Formalmente podríamos afirmar que el apetito desordenado de la propia excelencia es la soberbia. Es decir, formalmente, preste atención si no, no va a entender esto. Formalmente, la soberbia es el apetito desordenado de la propia excelencia. Pero la causa de este pecado, o el objeto material, la causa, la raíz de este pecado, puede encontrarse en diversas materias, en muchos lados, la causa de este pecado. En la belleza, en la inteligencia, la formación, las riquezas, las virtudes, en muchas cosas, en muchas virtudes, se puede llegar a encontrar la causa de la soberbia. Ahora bien, en los otros pecados como la ambición o la vanagloria, nosotros también tenemos causa. La ambición es la riqueza y la vanagloria es la fama, pero se limita a eso. Es decir, que el orden de la ambición o la causa de la ambición o de la vanagloria son limitados. La ambición, la riqueza, la causa es la riqueza. La causa de la vanagloria es la fama, es un área limitada. En cambio, la soberbia puede alcanzar todos y cada uno de las causas que los demás pecados tienen para para buscar su grandeza, ¿no? Porque la vanagloria y la ambición también buscan grandeza, pero en un orden limitado, en la fama o en la ambición. La soberbia puede hacerlo con la belleza, la riqueza, las virtudes, la inteligencia, en fin, en cualquier cosa. Podemos deducir que directa o indirectamente, hermanos, la soberbia acompaña a los demás pecados. Directa o indirectamente está acompañando a los demás pecados. Piense muy bien lo que yo le estoy diciendo, hermanos, porque después vamos a ver la gravedad de la soberbia. Y es algo muy grave para Dios, la soberbia. Así que hay que analizarla bien, sentarse a meditar bien si somos soberbios o no lo somos. Todo lo que hacemos por nuestra propia excelencia y no por amor a la verdad o para conocer y amar más a Dios, todo lo que hacemos por nuestra propia excelencia o ego es soberbia. Lo que usted hace no con la intención de amar a Dios o de amar a la verdad o para conocer y amar más a Dios es soberbia. La soberbia del hombre desprecia las reglas divinas que le prohíben pecar. La menoscaba, la soberbia menoscaba la palabra de Dios, la desprecia, la desvaloriza y no le presta atención. Ahora bien, no podemos decir que es la causa de todos los pecados, porque una persona también puede pecar, por ejemplo, por ignorancia, por debilidad. Pero sí podemos decir que la soberbia tiene el potencial de ser la causa de todo tipo de pecado. La soberbia tiene un enorme potencial para generar pecado en una amplia gama de causas. La soberbia puede destruir no solo a la humildad, sino a cualquier virtud que pueda subordinar a su propia excelencia. Cualquier cosa. Uno se puede ensoberbecer de cualquier cosa. Puede llegar a ser soberbio. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si alguien es inteligente y tiene logros grandes en su profesión, puede reconocer que eso es un talento que Dios ha dado, darle gloria a Dios, servirle con eso, y eso no es pecado, que la persona tenga éxito en su profesión. Pero si esta persona la usa para su propio uso, o para su propio ego, o no reconoce verdaderamente que ese talento se lo ha dado Dios, eso es ¿qué? Es soberbia. Se atribuye mérito de algo que ha
recibido. Si una persona es talentosa o tiene capacidades físicas para el deporte y tiene éxito y se atribuye sus dones a sí mismo o a su mérito personal o desarrollo personal, también es soberbia. Ahora, ¿qué tan grave es la soberbia? ¿Qué tan grave es la soberbia? Y es muy grave. Gregorio Magno, en el siglo VI, ya decía que la soberbia es signo clarísimo de reprobación, mientras que la humildad lo es de la predestinación. ¿Qué quiere decir esto? Que la soberbia es una clara señal de que la persona no es salva. Y eso no lo dijo él solo. Usted se pasea por grandes teólogos y todo dice lo mismo. Que hay un distintivo, hay una marca que es que no falla dentro de la persona, para que usted me entienda. Si es soberbia la persona, si hay orgullo, seguro que esa no es salva. Esa persona no es salva. Si es soberbia, no es salva. Por eso la soberbia es grave, es muy grave. Es muy grave. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Es de ellos. Entonces yo tengo que evaluar bien, e inclusive pregúntele a usted, a las personas más cercanas, le pueden llegar a decir muchas cosas las personas, muchas veces de la familia propia, pero es bueno preguntar y decir, ¿vos crees que yo soy una persona soberbia, la verdad? Porque si nosotros tenemos soberbia, nosotros no tenemos esperanza de vida eterna, no la tenemos. Habíamos visto en la reunión pasada que Dios dice que está en contra de los soberbios. Por lo tanto, mire usted nomás, para arrancar nomás, es un buen mérito para dejar la soberbia. Una de las primeras cosas que leímos que Dios decía que Él ya estaba en contra de los soberbios. Usted tiene de enemigo, si usted es soberbio, usted tiene de enemigo a Dios. Nosotros debemos huir de la soberbia. La soberbia se opone directamente a la humildad que busca someterse a la voluntad de Dios. La soberbia no quiere someterse a la palabra de Dios, no lo quiere. La soberbia quiere independizarse de Dios y de su palabra. Quiere su propio proyecto. No, que me venía esto, que el plan de Dios, ni que nada, que yo quiero ser así, yo quiero ser tal persona, yo quiero hacer tal cosa, todo. Eso es soberbia. Al plan de Dios, que lo haga Dios, y total lo hizo Él. Que lo cumpla Él. Yo hago lo que yo quiero. Soberbia. La soberbia quiere trazar y obtener sus propios logros, metas y mediante sus propias fuerzas. Eso es la soberbia. La soberbia quiere establecer su propia moral o valores. Ya sean que estos valores, algunos estén o todos estén en contra de los valores que Dios presenta, a la soberbia no le importa. La soberbia tiene su propio sistema de valores. Quiere decidir qué es bueno y qué es malo. No quiere que Dios le diga qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. No. Ella sola quiere establecer para su vida qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Usted no ha conocido personas que muchas veces uno le parece que son cristianos y después, cuando usted empieza a hablar, le dice que, bueno, sí, le mentí a fulano, porque... Vos le decís, ¿cómo le mentiste? Si no podés mentir. Es decir, establece sus propias reglas. En algunas coincide con lo que Dios dice y en otras no me importa. Aunque no coincida, yo lo hago así lo mismo. Eso es soberbio. La soberbia recibe de lo que Dios ha creado y lo usa para su propia excelencia y al mismo tiempo no quiere a Dios. Quiere sí los dones de Dios, pero no lo quiere a Dios. Para la soberbia, el mundo ideal sería tener todo lo que quiera, pero sin Dios metido en el medio.
No lo quiere a Dios, tiene un rechazo por Dios. Quiere independizarse de Dios. La soberbia busca librarse de la obediencia a Dios. Para ella, Dios es un estorbo para sus planes. Lo estorba. Molesta. Para el soberbio Dios es molesto. Me manda, me exige. ¿Pero quién se cree este? ¿Me viene a mandar todo? No, nadie más que te creó, nada más. Nada más ni nada menos. El que te da todas las cosas. Tiene todo el derecho de exigirnos lo que quiera, hermano. Si Él sustenta la vida nuestra, tiene el derecho a exigirnos lo que quiera. Por eso también muchos teólogos dicen que el primer pecado de la humanidad fue la soberbia. Porque ¿qué le dice Satanás a Adán y Eva? Si ustedes comen de este árbol, van a ser como ¿quién? Dioses. Entonces ellos no se conformaban con los límites que Dios le había establecido. Ellos querían sobrepasar los límites que Dios había establecido. Y eso es soberbia. Cuando nosotros queremos sobrepasar lo ordenado por Dios o andar fuera de lo que Él ha ordenado, ahí en el corazón tenemos soberbia. Tenemos soberbia. Nosotros podemos pecar por ignorancia, no sabemos justamente lo que Dios dice de un tema y bueno, y nosotros metemos la pata. Eso también es posible. Pero ya sabiéndolo y deliberadamente de desobedecerlo, no porque tengo una flaqueza, pero lo desobedezco deliberadamente, entonces eso es soberbia. Es como cuando hablas con una persona que te dice que tiene problemas con ver pornografía. Le vas a decir, bueno, pero ¿por qué tenés problemas? Y no, porque yo me tienta las relaciones sexuales. Bueno, podés combatir en tu pensamiento con la lujuria, podés combatir la lujuria en tu cuerpo, pero ver pornografía es echarle leña al fuego. O sea, no entiendo, no tiene justificación ver pornografía. Por lo que vos digas, no, pero a mí tiene una tentación la lujuria. ¿Y qué vas a hacer? Vas a empeorar las cosas. No tiene justificación ver pornografía. No hay ninguna justificación. Como la persona que es avara no se va a curar acumulando más, sino siendo que más generoso. Tiene que renunciar a eso, no echarle leña al fuego. Eso es soberbia también. Si no es directamente, la soberbia acompaña. Así que, queridos hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos con este pecado. Por eso vamos a ver después otro aspecto de la soberbia, que es la soberbia espiritual o el orgullo espiritual, en el próximo domingo. Este domingo vimos la soberbia en términos generales. El domingo que viene vamos a ver lo que es la soberbia y en su relación con el orgullo espiritual. Porque hay muchas personas, como dice Pablo, si has recibido algo del Señor en lo espiritual, no te jactes, dice. Si lo has recibido. Lo dice en el libro de Romanos. Si vos estás salvo, no te jactes de los que no lo están. ¿Por qué te jactas si lo has recibido? No es algo que vos lo hayas logrado. Entonces, cuidado. Porque yo he escuchado muchas veces comentarios de decir a otras personas que no están en la iglesia, no son, este es del mundo, con desdén. Ojo, cuidado. Tengamos cuidado que eso a Dios no le gusta para nada. En vez de decir, no, pobre, es una persona que está en el mundo y necesita al Señor, hay que orar por él, del mundo. Cuidado, mucho cuidado. Eso es soberbia, eso es envanecerse de algo que nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros debemos, escuche bien, desvincularnos totalmente del mérito que recibimos nosotros sobre los dones que recibimos nosotros. ¿Me entiende? No piense en que ninguna capacidad suya viene de usted.
Toda la capacidad, inteligencia, todas las habilidades que usted tenga, las habilidades, los dones, los potenciales, vienen de Dios. Desvincúlese del mérito, acá adentro, no en la boca. La boca te puede decir, hermano, yo no soy nada, pero por dentro me hago un altar de 100 metros. Ojo, dentro del corazón nosotros debemos desvincularnos de la soberbia, de creer que las capacidades nuestras de alguna forma las tenemos porque las merecemos o porque son nuestras. Eso viene del Señor, como dice Santiago. Hay una frase de A.W. Tozer, que dice que nosotros somos el resultado, escuche bien, el resultado de la suma de todo lo que admiramos en secreto. ¿Escuchó? Nosotros somos el resultado de la suma de todo lo que admiramos en secreto. Ojo con lo que nosotros admiramos en los secretos. Nos va a afectar en nuestra vida espiritual y en nuestra conducta. Usted tiene que ver qué cosas admira en lo secreto de su corazón. Tiene que ver qué es lo que estoy admirando yo en lo secreto y arrancar todo lo que no pertenezca a Dios, incluyéndonos a nosotros mismos. Sacar esos altares para tener un corazón limpio. Habíamos dicho ya anteriormente cuando vimos Juan 15 que el Señor dijo que si nosotros estamos unidos a Él y su palabra permanece en nosotros, nosotros íbamos a dar ¿qué? Mucho fruto. Aparte también dice, pidan lo que quiera y les será concedido. Pero no es lo que quiera, pero ustedes tienen criterio, ustedes saben lo que quiere decir Él. Entonces tenemos que tener cuidado, tener nuestro corazón bien vinculado al Señor y desvincularnos de todo aquello que nos aleja de Él. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios.